tiene varias aristas este caso. Uno era el tema del colegio con la denuncia de los papás, entendible por donde se le analice. Nadie quiere que su hijo la pase mal en el colegio, ¿no? Eso es entendible. Sin embargo, existe otra realidad, la de este otro menor que tiene también a sus padres y que queremos ahondar para conocer un poco más del TDAH. ¿Por qué no informarle a mucha gente que de repente no lo sabe, no lo tiene claro? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo se trata? ¿No? Para eso vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con Karina Flores. Ella es psicoterapeuta. ¿Cómo está, Karina? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Mari. Buenos días, Mari. Buenos días, Julio. Sí, es un tema bastante complicado de abordar. Y bueno, hay muchas formas en que se puede ayudar a los niños y vamos a ver de cómo se podría más o menos orientar a muchos padres, inclusive para poder identificar. A eso, ¿no? Porque ¿qué es exactamente sí. el TDA? ¿Qué te parece que partamos por la raíz, ¿no? ¿Qué significa solamente tener TDAH? A ver, nosotros los psicólogos podemos hacer la diferencia del TDA y el TDAH. Entonces, es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. En este caso es probablemente que este niño sí tenga la hiperactividad adicional al déficit de atención. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad, la última opción que damos los psicólogos es la toma de la medicación, porque es cierto, hay muchos niños que tienen la necesidad de tomar la medicación por la hiperactividad, por la falta de control de impulsos, pero lo único que hace esta medicación es aletargarlos, hacer que su hiperactividad disminuya, pero en realidad no se está tratando el fondo del problema, que es el control de impulsos. Entonces, esto es muy importante y ustedes mencionaban si es que en el colegio existía un psicólogo para que pueda orientarlos, ¿no? Este es un gran problema porque en realidad no basta con tener la medicación por parte del psiquiatra, de ser necesario, sino también hacer un acompañamiento psicológico para que el niño aprenda a controlar sus impulsos, Karina, aprenda a enfocar su atención. Karina, y a ver, ya está planteado, digamos, la realidad, el escenario, ¿no? Con este menor que se encuentra en este lugar, en esta aula, con los otros menorcitos que se encuentran afligidos. ¿Qué hacemos como padre de familia? Las señoras que están ahí afuera de la institución educativa Fe y Alegría, junto con Henry Rumiche, ¿qué pueden hacer? Porque obviamente no lo van a retirar al niño, pero también es complicado que hagan una chancha entre todos y paguen a un psicólogo que esté in situ en el lugar. ¿Qué se puede hacer bajo tu experiencia? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ver la posibilidad de que realmente el niño empiece a tomar una terapia. Entonces, hay lugares y hay opciones donde los niños por lo menos una vez a la semana tendrían que llevar la terapia para poder manejar estos impulsos y sobre todo los padres. Los padres de este niño tienen que involucrarse en las dificultades que su niño está presentando. Ahora, vamos a ver si realmente es un TDAH, porque por lo general, antes de los 7 años no se debería diagnosticar un TDAH, Es difícil porque los hacerlo. chicos están en muchos cambios, están todavía en el proceso de aprender a controlar sus impulsos. Podría haber un trastorno diferente, podría existir una impulsividad, este niño podría ser sensorial y es por eso que al no tolerar muchos ruidos, al no tolerar la bulla que puede haber en el recreo, al no tolerar la sensación que puede sentir en el cuerpo, porque cuando los sensores corporales están desorganizados, pues es bastante complejo para ellos poder tolerarlos. Es en ese momento en que ellos pueden empujar, pueden gritar, pueden golpear. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico y un buen descarte. Por eso no es tan sano diagnosticar antes. Los padres lo que le preocupa es el hecho de haber, como decía una mamá, ¿no? Que le había ahorcado a uno de los pequeños, que le había mordido, que les había golpeado, que les para pellizcando cuando pasan al costado. Entonces, tengo entendido que la madre del menor, ella trabaja día y noche para poder pagar las pastillas. Pero algo que nos comentaban ahí también con Henry Rumiche es que las pastillas no le harían efecto al menor. Entonces, ¿cómo funciona justamente el tratamiento con medicación que dan los psiquiatras, en este caso a los menores? O sea, farmacológico. Con las pastillas se supone que debería, tener un tema más calmo. ¿O debería cómo que funciona? aletargarlos. Por lo general, lo que hacen las pastillas es que los chicos empiecen a estar como atontados.
de que no tengan muchas fuerzas para correr y tampoco presten Bajarle muchísima la atención, revolución. porque no Claro. van, claro, los van Obvio. a aletargar simplemente. Entonces, si a este niño no le está haciendo efecto, tal Ujú. vez no es que tenga un TDAH, tal vez tiene otra condición que lo único que está haciendo es alterar más la química que hay en su cerebro y no se está atacando el problema de acuerdo a lo que se necesita. Karina, Ahora, sí, le da el niño, la tenemos, porque No. a mí me parece importante lo que tú Segundo has nomás. dicho, ¿ah? O sea, hasta los 7 años no se puede dar de manera fidedigna o de manera sólida un diagnóstico de TDAH. Entonces, habría que ver, y vamos a hacer la consulta a Henry, de qué edad es el pequeño y de dónde sale, porque no se puede tampoco ser ligero y decir, bueno, el niño es agresivo porque tiene TDAH. Tampoco, ¿no? Es Claro. importante lo que dice la especialista. Entiendo que la mami sí le había llevado a una evaluación psicológica luego ese tema de las agresiones en el colegio. Sin embargo, le habían dicho que la mejor recomendación era, pues como tú dices, no quizás aletrar su comportamiento, pero al final Medicarlo. no estás, estás tapando la emergencia, pero no la Exacto. enfermedad en sí, ¿no? Exacto. claro, eso es lo que se tiene que trabajar, porque con niños pequeños apenas se hace el diagnóstico de TDAH, es muchísimo más fácil trabajar y empezar a controlar sus impulsos, empezar a Ya. poner los límites, porque estos niños tienen mucha falta de límites y es por eso que Mm. al transgredirlos, no tan solo lo transgreden en el colegio, sino en todas las áreas de su vida. Ahora, hay muchos papás que dicen, pero en mi casa no se comporta así. Ok, si en casa no se comporta así y en el colegio sí, hay que ver cuál es la raíz. Hay niños que son muy impulsivos, tienen esta falta de control de impulsos y actitudes violentas, porque han tenido también situaciones de muy pequeños donde se han visto frustrados, niños que han tenido operaciones desde muy chiquitos, que han estado enfermos, que no podían decir, mamá, sabes que me duele, pero quisiera ir a caminar o correr con mis compañeros, y han ido acumulando frustración y esto se va a desencadenar cuando los chicos a partir de los 6 años tienen mayor posibilidad de sentir la molestia y de expresar Claro. las emociones. Recordemos que hasta los 10 años la capacidad del cerebro del niño todavía no está como para decir, mamá o profesor, me molesta lo que esto me está sucediendo o yo me estoy sintiendo frustrado. El cerebro todavía no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que Bien. tener responsabilidades del colegio, porque los chicos en el colegio pasan más de 6 a 8 Sí. horas. Entonces, el colegio también tiene que hacerse responsable por ciertas actitudes que los niños estén formando. Y si es necesario que el niño pueda tener una sombra en vez de pagar una medicación, sería mucho mejor Ajá. para él, El acompañamiento. para que él pueda desarrollarse y pueda tener un aprendizaje adecuado. Listo, Karina, Karina. gracias. Gracias por la información porque en realidad nos deja mucho más claro de qué se trata ese tipo de trastorno y también esperamos de que esa ayuda le sirva también en ese colegio, ¿no? En Comas para Sí, que alegría. puedan darle una solución al tema. Exactamente, Gracias, pero Karina. sobre todo tiene que haber un trabajo múltiple, ¿no? Los padres de familia, el colegio también, las autoridades y algo que es una deficiencia, porque hay que decirlo tal cual, el tema de la salud mental en nuestro país en cuanto a la salud pública es un tema también tremendo, ¿ah? Es un tema que muy de segundo orden, lamentablemente, en nuestro Y país. se ven casos como esas, ¿no? Cari, muchas gracias por la información, gracias por esa